Bueno, hola a todos. Aquí 11 de la mañana en punto, hora Miami. Hubo cambio de hora. Estamos en horario de verano, así que espero que todos puedan conectarse. Y bueno, hoy tengo una súper invitada. Me encanta. Una recomendación que recibí de mis asiduos invitados al programa, y estoy fascinada con su historia. Aquí tengo su libro, y vamos a proceder a invitarla. De verdad que agradecida a todos los que se pueden conectar y buscan su tiempo para entrar y aprender y escuchar. Y bueno, aquí esperando que entre Betty. Betty, nuestra invitada de hoy. Betty Eskenazi de Dinfeld. Aquí está. Maravilloso. O sea, me encanta cuando la magia sucede, se divide la pantalla y pues tenemos aquí a nuestros invitados y hoy te toca a ti ser la protagonista de esta historia. Gracias, Betty, por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí. Quería hacerle un reconocimiento especial a Rita, que nos conectó. Ella es muy querida en nuestra comunidad de Venezuela, actualmente vive en Panamá y sé que tienes una historia con ella, por eso es que llegamos a encontrarnos tú y yo el día de hoy. Si quieres, cuéntala y obviamente saluda a tu audiencia. Pues sí, bueno, gracias a todos por estar aquí y gracias a ti por la invitación y gracias a Rita también por conectarnos. Em, la verdad es que, bueno, Rita y yo nos conocimos porque cuando empecé, pues cuando ya estaba en la parte de editar el libro, necesitaba alguien que me lo editara y empecé como a averiguar quién me podía ayudar y eso. Y no me acuerdo, alguien me recomendó a Rita y la contacté y bueno, empezamos a trabajar juntas y recuerdo que al principio yo le preguntaba como que cómo funciona, cómo es el procedimiento, cuánto cuesta, no sé qué, o sea, como que todas las preguntas que uno va haciendo y ella me decía, no, tranquila, no te preocupes, vamos a hacerlo. Y al final fue como un año de trabajo. Y sobre todo lo que salió de ese libro es que el libro salió súper lindo, pero salió una amistad muy linda. Entonces quedamos siendo prácticamente familia. Entonces compartimos muchos momentos y bueno, la verdad es que me ayudó muchísimo, me guió muchísimo y bueno, súper agradecida. Qué bonito, qué bonita historia. Aquí tengo el libro en la mano. El libro se llama Vera. Y Vera es nada más y nada menos que tu suegra, que en paz descanse, falleció en el 2020. Correcto, justito antes de pandemia. Pero Sí. pues tuviste la oportunidad de prácticamente cumplir un sueño. Vámonos atrás un poco en la historia te voy a ir llevando para ir enlazando lo que es tu historia personal y obviamente la historia que te conecta con Vera. Pero me encantaría que nos cuentes esa conexión que tú tenías sin entenderlo desde muy pequeña, que lo cuentas en el libro. Vamos a hacer un poco spoiler, pero poquito, te prometo que poquito, porque de verdad que el libro está muy bien documentado, muy interesante, porque es historia y les voy a contar hoy lo que yo he aprendido también leyéndolo y lo que le recomiendo a la gente, pues obviamente que lo compre y lo lea, porque como tú dices, la historia hay que honrarla, contarla, y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es algo que siempre digo y que leí que tú también pues obtienes esa frase de José Santillana. Sí, bueno, la verdad es que mi conexión con el tema del holocausto, como tú dices, viene de muy atrás. Recuerdo pues la primera vez que a mí me hablaron en la escuela sobre el holocausto, una de las clases de historia hebrea, y yo quedé como muy conectada con el tema. Recuerdo que mi papá tenía un libro en la casa que tenía muchas fotos, imágenes así de las atrocidades que habían ocurrido y a mí me impactó muchísimo. Y de ahí en adelante empecé a leer todo lo que caía en mis manos que fuera holocausto. O sea, acá atrás está mi librero, este es un pedacito, pero es así súper grande y la mitad de los libros son de holocausto. Y
la verdad es que cuando tuve la oportunidad de ir a la Marcha de la Vida en el en 1999, ay, a la vida, ya me fui bien atrás, tuve la oportunidad de ir a la Marcha de la Vida. Cuando yo llegaba a los campos de concentración, o sea, era un sentimiento que no se puede explicar. En uno de ellos, que es algo que yo cuento en el libro, yo realmente entré y yo sentí que había estado ahí anteriormente, o sea, es un feeling muy, muy raro. Y después, o sea, hablando con gente, que a veces yo me sentía un Pero poco rara. disculpa que te Ajá. interrumpa, ¿todavía tuviste oportunidad en ese momento de encontrarte con sobrevivientes del Holocausto en sitio? Correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, en ese momento yo decía, yo siento que yo he estado aquí. Y después de mucho tiempo, aquí nada más hecho para adelante, después hecho para atrás de vuelta, eh, encontré un libro que salió que se llama I've Been Here Before y son Mm. historias de muchísimas personas que sienten lo mismo. Entonces me sentí identificada, pues como que no soy la única en el mundo que se siente de esta manera, sino que hay otras personas que sienten lo mismo. Y por ejemplo, en esa ocasión que estuve, fue en Birkenau, en ese campo cuando entré. Es el típico campo que sale en las películas, la imagen de donde entra el tren. Cuando yo llegué ahí, a mí casi me da algo. Yo entré a ese campo y no había nadie, o sea, era un momentito que estaba, había unas personas, después salí y no había nadie, éramos el campo y yo sentí que yo había estado ahí. O sea, fue una cosa impresionante. Y después el día del holocausto, que fueron los sobrevivientes y hubo toda una conmemoración, me encontré, o sea, como que me crucé con una señora que era sobreviviente y en ese momento recuerdo como si fuera ayer que nos cruzamos, ella me agarró del brazo, se me quedó mirando, cruzamos miradas, no dijimos una palabra, como por un minuto, no nos movimos, después asentimos con la cabeza y cada una se fue por su lado. Yo dije, oh my God, o sea, era un feeling muy, muy impresionante y de ahí pues siempre me gustó, me apasionó el tema. Y pues más adelante, cuando estuve en la universidad, que también lo cuento en el libro, pero un pedacito chiquitito, recuerdo que estábamos haciendo unas clases de computadora, de PowerPoint, no sé qué, y cada uno tenía que hacer un tema diferente, y yo escogí el tema del holocausto. El profesor, cuando escuchaba a los demás, les preguntaba cualquier cosa y ellos respondían todo lo demás. Cuando yo hablé del holocausto, ni el profesor ni los estudiantes dijeron nada, cero, y todos dijeron que nunca habían escuchado hablar del tema. Entonces yo dije, wow, no puedo creerlo. Y dije, me tengo que instruir para poder seguir contándole al mundo lo que yo vaya aprendiendo, porque en verdad es una historia que no se puede olvidar. Y entonces, cuando cuento ahorita en el libro, o sea, es una realidad que es la historia de mi suegra, que en paz descanse, pero en verdad no es solo su historia, es la historia de todos esos niños que pasaron por ahí, que sobrevivieron en ese caso, pero muchos murieron, millones murieron. Entonces, es una historia pues que relaciona a muchos miembros de la familia en diferentes momentos de su vida. Hay personas que sobrevivieron, hay personas que fueron asesinados, hay personas que se escaparon, hay personas que fueron parte de los partisanos, o sea, hay de todo un poco y es un poquito el reflejo general de lo que sucedió en una sola familia. Y además, pues obviamente lo que muchos sabemos de cuántos de esos sobrevivientes no quisieron hablar y no quisieron contar su historia por mucho tiempo. De hecho, tu suegra no había contado su historia hasta que tú te sentaste con ella y le dijiste, por favor. Correcto, sí, y eso lo entendí después. eh, Como que al principio yo no entendía por qué la gente no quería contar su historia. Para mí era como que, ¿cómo no la van a contar? Pero cada vez que iba leyendo más y más, iba aprendiendo el dolor que habían sentido, el trauma que habían tenido, y que el hablar del tema, en vez de sentirlo como un relief o como que voy a sentirme mejor, voy a hacer terapia, por decirlo así, voy a sacarlo del sistema, lo que hacía en ese momento era abrirle esas heridas y revivir el pasado. Entonces tenían miedo de eso, entonces por eso entiendo hoy en día porque muchas personas no quisieron hablar. Pero en realidad es sumamente importante, primero hablarlo para sacarlo del sistema y poder sanar, y segundo, para que todo el mundo sepa lo que pasó, porque hoy en día existe gente que dice que nunca pasó. Y aquí, por ejemplo, en este libro, sobre todo, pues me gustó mucho que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conseguir los documentos que corroboran la historia. Entonces, ¿cómo va, o sea, cómo alguien va a decir que no existió si está aquí en blanco y negro? ¿Me explico? Entonces, eso es muy, muy interesante. Para entender cómo Betty llega a Vera, hay que conocer tu historia.
Y me acuerdo que fuera de cámara, para prepararnos para la entrevista, te empecé a hacer un montón de preguntas que me dijiste, no, no, ya va, tengo que averiguar. Entonces me encanta porque Sí. siempre los pongo a trabajar. Quiero entender un poco, Betty, antes de llegar nuevamente a Vera y al libro, que quiero pues obviamente hablar de él, es saber quién es Betty. Ok, bueno, yo nací en Panamá. Mis padres, mi papá nació en Panamá y mi mamá nació en México. Tu padre de nombre, Mi papá Jack Eskenazi, apellido Eskenazi, mi mamá es Victoria Saúl. Y ellos se conocieron aquí en Panamá y se casaron, pero cuando me preguntaste de dónde vienes, yo ya sabía que yo más o menos tenía familia que venía de Turquía y que venían de Israel y así, pero en realidad me puse como a indagar y pues averigué unas historias fenomenales. Y entonces, por ejemplo, unos de mis familiares que venían de Turquía se habían ido de Turquía porque los iban a obligar a entrar al ejército. Y entonces en ese momento tuvieron que irse para no perder su religión y también para no perder la vida. Entonces llegan a Cuba. Esto fue la primera vez que yo había escuchado esto. Y entonces en Cuba, por ejemplo, un amigo le dice a uno de los bisabuelos, tengo una hermana que vive en Turquía, ¿te quieres casar? La trajeron, se casaron, o sea, así, y después terminaron en México. Pero antes de Turquía, ¿cómo llegaron ahí? Parece que antes estaban en España. Y cuando fue la época de la Inquisición, entonces tuvieron que escaparse de España y así fue como la familia llegó a Turquía. Entonces, eso por ese lado. Por el otro lado, yo sí sabía que venía la familia de Israel, de Egipto, así. Y al final, por ejemplo, mi bisabuela de parte de mi abuela, de parte de mi papá, o sea, mi abuela Bajíe, que en paz descanse, ella nació en Israel, pero solamente hablaban árabe, porque nació en Ramle, en una comunidad que estaban árabes y judíos juntos, vivían todos muy bien, hasta que llegó el momento que les tocó escaparse, porque los empezaron a atacar a los judíos y se fueron a Egipto, que era un lugar neutral. Y en Egipto, mi bisabuela aprendió a hablar hebreo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Cómo estando en Israel solo hablaban árabe y luego en Egipto aprendió a hablar wow, hebreo. Entonces, bueno, muy interesante. Después ella llegó a Panamá y porque el papá la fue a buscar, el papá vino primero a trabajar a California, entonces pasó por Panamá, o sea, todas unas historias así. Y después otras personas, otros antepasados del lado de mi abuelo, en paz descanse, venían de Bulgaria y Grecia. No saben cómo llegaron a Israel, pero ya después mi tatarabuelo, no, mi bisabuelo nació en Israel y ahí pues ya llegan a Panamá y así la historia se va desenvolviendo. Pero tengo wow. un poquito de todos. Qué impresión. ¿Qué número de judíos hay en Panamá? ¿De cuánto estamos hablando en la comunidad de hoy en día? Hay como 12.000 judíos, más o menos, si no Y me de todas equivoco. partes, porque claro, tú Sí. eres del lado más bien sefaradí. Sí, correcto. Yo soy del lado sefaradí y bueno, hoy en día también hay muchísimos venezolanos que vinieron a Panamá. Así que bueno, pues eso ayudó también a que la comunidad fuera creciendo. Y sí, hay gente de todas partes, hay gente de todas partes, gente de Es que Holanda, me gente de llama mucho la todas partes. atención esa conexión que tú tuviste o ese momento o esa curiosidad que has tenido toda tu vida por el tema del holocausto, siendo tú sefaradí y no ashkenazí. Claro, ¿Te has pero por hecho esa ejemplo, pregunta? sí, pero mi esposo siempre me dice, Betty, tú tienes algo que nací por ahí porque vienes de Grecia y de Bulgaria, que un tío, mi tío Benny, siempre hablaba de eso, pues que teníamos ese ladito de la familia, pero como que lo teníamos in the back of our mind, o sea, como que no le prestábamos mucha atención porque era muy atrás. Así que bueno, algo por ahí me salpicó. ¿Qué estudias? Porque en ese momento cuando te pasa eso en la universidad, tú estabas estudiando una carrera, Sí. psicología, No, en ese momento yo estaba estudiando banca y finanzas. banca y finanzas. Sí, estaba a punto de terminar la carrera ya después más adelante, pero estaba embarazada ya de 8 meses y ya iba a dar a luz y bueno, la carrera era en la noche, me faltaba casi nada y ahí no la pude terminar. Pero después de un tiempo tuve mi segunda hija y después de mi segunda hija dije, yo tengo que terminar mi carrera, pero ya no estudié banca y finanzas, ahí estudié educación. Después, más adelante, muchos años después, estudié una certificación de coaching y de coach de vida, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y si Dios quiere, este año termino la carrera de psicología. O sea que me encanta estudiar
aprender, leer, la verdad es que eso es muy importante, me encanta. Son una familia de 5 hijos. ¿Me puedes contar un Sí. poco ese contexto para entender cómo llegas a la familia Dirnfeld? Sí, bueno, yo me casé a los 19 años con mi primer esposo y tuve 3 hijos. Después me divorcié y después al año me casé con mi esposo que se llama Joey Dienfeld y eso fue ¿Cómo en lo el conociste? 2001. Bueno, su sobrina es amiga mía, nos conocimos, ella vino a Panamá a unos campamentos que teníamos acá de juventud, de Maccabi, y aquí nos conocimos y después siempre seguimos siendo amigas y después ya cuando me divorcié, ella me dijo, Betty, sal con mi tío, y yo como que no, Mm, nada que ver, ¿cómo vas a salir con tu tío? Y al final salí con el tío y fue amor a primera vista. qué bonita. Entonces, sí, y ahí mismo, o sea, empezamos a salir y a los 4 meses me pidió que me casara con él y el resto es historia. Y bueno, y ahí tuvimos 2 hijos después. Así que bueno, ahí Qué estamos bonito. siempre. Tienes 3 ya fuera de casa. Pues sí, tengo uno que está trabajando afuera, la otra está estudiando también afuera en Nueva York, el otro está estudiando ahora en Boston, y bueno, los dos chiquitos que están en la escuela. Cuando conoces, cuando te casas, tienes tus hijos, ¿qué te pasa el día o cuando conoces a Vera? ¿Cómo empieza esa conexión con ella? Bueno, nos conocimos y hicimos clic desde el día uno. La verdad es que hablábamos muchísimo, íbamos bastante a Miami, ellos vivían en Miami, entonces íbamos bastante a visitar y hablábamos muchísimo, muchísimo y siempre tuvimos una conexión muy bonita y así, era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Hablando un poco para entender el origen de la familia Dinfeld, ellos son, me estabas contando, de Barranquilla. ¿Y de Correcto. dónde vienen? Ellos, bueno, mi esposo y sus hermanos así nacieron en Barranquilla, pero la familia atrás, pues que eso lo cuento un poco en el libro, pues un poco no, bastante, porque al final de eso se trata, pero de parte del papá de mi esposo venían de Rumania y de parte de mi suegra, que en paz descanse, venían de Alemania, de Breslau. O sea que sí, venían de Alemania más que todo. Alemania y Rumania. ¿Hay alguien que era de Chernobyl? No, pasaron por ahí. Pasaron por Por- Chernobyl, sí, porque hay pasaron por muchos ahí. de la comunidad en Venezuela que son de Chernobyl. Sí. Bueno, De hecho, según, leí que tienes un familiar, bueno, tu esposo de apellido Con. correcto, correcto. Del lado de mi suegro, que en paz descanse, que no lo conocí y nunca supe su historia. Y él no la contó, era de las personas que no contaba mucho. Hay un poquito de su historia en el libro, pero es Aquí así las tengo gotitas que contó. el árbol genealógico, Ajá, tengo los dos, y aquí está justamente la familia Con. sí, Él se llamaba Meir o Mayer Con. Hay que averiguar a correcto. ver si tienen algo que ver con los Con de Venezuela. Es probable, es probable. Es increíble estas historias, de verdad que me Sí, fascinan porque al final es como todos nos conectamos. sí. Eh, una de las cosas que me llama muchísimo la atención, y sí, te dije, te prometo que no voy a hacer spoiler, pero sí quiero poner un poco en contexto a la gente de esta historia, que es obviamente una historia de un sobreviviente del Holocausto, pero es una historia muy particular que sucede en este poblado en alemán, que obviamente tuve que leer y entender un poco el contexto, porque en ese momento Breslau pertenecía a Alemania y era una de las Correcto, ciudades más grandes de Alemania. correcto. Tenía una de las comunidades más grandes de judíos de Alemania. Según lo que me contaba mi suegra, era un lugar muy bonito, la gente y la comunidad también, pues se vestían muy bien, con pieles, o sea, estaban muy bien económicamente, estaban súper integrados en la sociedad y todo lo demás, hasta que llega pues el momento del holocausto. Y pues mi suegra empieza a vivir desde muy chiquita, de 5 años, estos cambios que empiezan a haber en la familia, en el ambiente que se sentía dentro y fuera de casa. O sea, ya había mucha preocupación. Pues en la noche de los cristales rotos, ella recuerda, pues recordaba, estando en Shabbat y llegaron a buscar a los hombres de la familia que estaban en la casa de la abuela y esa noche se llevaron a su papá y a su tío. Y esa noche pues empieza
como, o sea, podemos decir que empieza pues el sufrimiento de la familia, de todo lo que empieza a ser, que empieza a tocarles ya más de cerca pues el antisemitismo y el holocausto como tal. Em, el, por ejemplo, en ese momento de Kristallnacht hay un tío de mi suegra que se escapa. Y él es el único de los hermanos, pues él es el único de los hermanos, aparte del papá de mi suegra, que logra sobrevivir, porque a los demás los mataron a todos. Y el papá de mi suegra también sobrevive, pero él, por ejemplo, estuvo en Buchenwald, o sea, él se lo llevaron al campo de concentración con uno de sus hermanos en ese momento. Y, y él al final sobrevive, o sea, él sale después de unos meses y así, pero después otra vez lo meten en diferentes campos. Estuvo en Grossrosen también. Él estuvo escribiendo su historia, o sea, el papá de mi suegra, pero lastimosamente se perdió. Nadie lo tiene, no sabemos dónde está. Tratamos de investigar, pero no hubo manera de recopilarlo, o de recuperarlo, pues. Pero bueno, los pedacitos que vamos contando, pues es lo que me fue contando mi suegra. Esta historia, lo que yo digo que a mí me llama mucho la atención es que los documentos corroboran la historia. Entonces, ¿en qué sentido a mí me impresiona? Que mi suegra era una niña de 5 años. O sea, que lo que ella puede recordar es desde su punto de vista lo que ella escuchaba, lo que ella medio que veía, porque obviamente como padres queremos proteger a nuestros hijos de todo lo que está pasando porque no queremos que sufran. Y en ese momento había momentos pues que a mi suegra le tocaba ser la grande de la casa. Por ejemplo, el día que llegan a decirle a la mamá de mi suegra siendo una niña, le dicen a la mamá, váyanse de la casa. Ya el papá estaba en campo de concentración. eh, y le dicen, váyanse de aquí porque mañana los van a matar a todos. O sea, el señor que era amigo de ellos les dijo, les tengo que dar esta carta que dice que mañana vayan a reunirse a este lugar, pero no vayan, escápense, quemen todo y váyanse. La mamá se puso a llorar. Mi suegra, que era una niña chiquita, fue la que hizo la maleta para poder salir de la casa. Entonces le tocó, y estoy segura que a mucha gente le tocó, armarse de valor, volverse adultos, siendo niños, y la verdad es que es un momento muy difícil. Entonces, otras cosas que a mí me llama la atención es cuando he leído otras historias que dicen, por ejemplo, que estos niños de 10 y 11 años se escaparon y salieron o saltaron del camión y se salvaron porque corrieron. Yo solamente me imagino a mis hijos, Dios guarde, en esa situación, o a mis sobrinos, o a cualquier niño que yo veo y como que sin querer queriendo le pongo esas historias que voy leyendo a la gente que conozco alrededor mío y me pega mucho porque digo, ¿cómo es posible que un niño de 12 años, que lo único que quiere hacer es ver televisión y jugar Nintendo, está escapándose para sobrevivir y trepándose en los árboles o escondiéndose debajo de una roca? O sea, es como que impresionante lo que tuvieron que pasar. Entonces, pues me llama mucho la atención lo que tuvieron que experimentar, pues en ese momento que uno piensa hoy en día que eso no se puede hacer, o sea, ¿cómo así? Y lo otro, por ejemplo, que quería decir de los documentos es que cuando empecé lo del libro, em, yo me contacté con Yad Vashem y les pedí que me dieran toda la información que tenían posible de toda la familia. Le mandé un listado de los nombres de las personas de la familia que estaba investigando. Después de 6 meses recuerdo cuando me llegó ese email con la respuesta. O sea, me acuerdo donde yo estaba sentada en España, o sea que no podía dormir, tenía jet lag y me llegó ese email. Y yo estaba sumamente emocionada. No me consiguieron de todo, pero de todos, pero me consiguieron bastante. Y una de las cosas, por ejemplo, sin dañar la historia, pero es que mi suegra me contaba que ella había escuchado que alguien le dijo a su mamá que su abuela había estado en Theresienstadt y que después la vieron en Auschwitz con uno de sus primos. Y después, y bueno, y que la mataron ahí. Pero después vi en uno de los documentos que me consiguió Yad Vashem que decía el nombre de la abuela, que estaba en Theresienstadt, y después sale otro documento que estaba en el transporte que estaba yendo a Auschwitz. O sea que lo que ella estaba contando está documentado. Y es impresionante cómo se unen pues la historia con la realidad. No, es increíble. Otra de las cosas que yo me quedé impresionada leyendo, vuelvo y repito, porque entiendo que es una historia de un sobreviviente del holocausto, pero dentro de estas historias hay mil cosas que seguimos nosotros desconociendo. Y yo totalmente desconocía, o la verdad a lo mejor no me había documentado lo suficiente, porque al final es educación, el entender
como también en Breslau, en este pueblo, muchos gentiles, como los llamaban así, alemanes, pues sufrieron las consecuencias de la guerra. Y en un momento dado, te repito, no quiero hacer spoiler, pero quiero traer a colación este tema que me llamó muchísimo la atención. eh, Vera con su madre y su hermano, que quiero hablar de él, porque nació un hermanito en plena guerra, lograron escapar y se esbullecieron entre los gentiles alemanes a quien también sacaron de Breslau. Podemos poner un poco en contexto Sí, esa historia porque es impresionante cómo ella recuerda cómo sufrió sí. estando como alemán. Sí, eso a mí también me llamó mucho la atención y justo una amiga también que está full metida en el tema del Holocausto, ella me comentó que nunca había escuchado esa parte de cómo los alemanes también, o sea, sufrieron, no sufrieron la parte del Holocausto como tal en el sentido de que estaban en estas máquinas de exterminio, porque eso sí era en contra de los judíos y algunas otras personas, pero sobre todo en contra de los judíos, pero las ciudades se estaban destruyendo por los bombardeos de los aliados. Entonces, los alemanes que no eran judíos también tenían que salir de esos lugares donde estaban siendo bombardeados. De esa forma es que mi suegra con su mamá y su hermanito logran mezclarse con ellos y esconden su identidad para que entonces no los atrapen pues sin saber que eran judíos. Entonces ellos tenían la estrella, mi suegra era una niña, ella tenía la estrella cosida en su abrigo y su mamá también y todo lo demás y les tocó quitarla, pues esconderla para poder mezclarse con ellos y de esa manera pues pudieron salvarse. Hubo un momento que estuvieron en un campo de concentración con personas que eran alemanas, que no eran judíos, y, eh, y en ese momento cuando liberan el campo al final, la mamá de mi suegra fue corriendo a donde este señor americano, o sea, que los estaba liberando, y les dijo, nosotros somos judíos. Y lo que él le dijo fue, no puede ser judía, mataron a todos los judíos, no existen más. Y ella dijo, no, pero yo soy judía y no le hacían caso hasta que llegó otra persona y sí le hicieron caso y después entonces la llevaron, pues los llevaron a los tres a donde estaban los judíos que los estaban reuniendo, ¿no? Pero era tanta la masacre que no podían entender que sí hubo gente que sobrevivió. Entonces, pues eso era muy interesante. Y esto que hablabas tú de los niños, de que se te hace imposible pensar cómo un niño de 12 años pudiese tomar decisiones tan importantes de vida, ¿no? O de muerte, porque prácticamente ahí estabas preservando pues tu presencia en esta tierra, es lo único, es tu sentido de supervivencia. Pero me llama mucho la atención algo que escribes, donde dices que los niños, los alemanes sentían que estaban perdiendo la guerra, no había hombres para seguir reclutando y bajaron la edad a niños de 12 años para reclutar al ejército. Así es. Estaban desesperados buscando gente para poder seguir peleando la guerra que ya no tenía sentido. Y entonces, o sea, porque ya la estaban perdiendo full, no es que había nada que hacer prácticamente, y seguían reclutando, y eran niños de 12 años, era una locura, Es una impresionante. locura, una locura. Me llama también muchísimo la atención esta conversación que tienes con Vera adulta, pero la llevas a Vera niña. Sí, Entonces, es una conversación que tú tienes prácticamente con una niña entre sus 6, 9, 10, 11 años, luego ya un poco en la edad sí. más adulta, pero esta edad donde Vera era una niña y lo que te cuenta, ¿me puedes contar el relato de las medias de colores? Sí, justo estaba pensando en esa historia. Recuerdo cuando empecé con el tema del libro que yo le decía a mi suegra, bueno, le decíamos Mema, yo le decía, Mema, por favor, cuéntame tu historia, acabo de hacer un curso de escritura y entonces yo dije, ya, yo quiero escribir tu historia. Entonces, gracias a Dios, pues me fue contando y de cada cosa que me decía, yo le hacía 10 preguntas más. Entonces, así íbamos como indagando un poquito y llegando a los detalles que eran pues bastante interesantes. Y por ejemplo, lo de las medias, que ella estuvo en el campo de concentración, estaba con su mamá y su hermano y ya tenían un año con la misma ropa. O sea, no tenían otra ropa, no tenían otro zapato, nada. Era el mismo zapato, todo.
y ya no le quedaban los zapatos. Entonces la mamá consiguió una tijera y le tocó cortar la parte de adelante del zapato con los deditos que se le salían con las medias. Entonces así pues siguió usando los zapatos. En mi mente, yo no sé, yo pensaba en blanco y negro en ese momento. Yo decía, no, las medias eran, yo qué sé, ya marrones porque eran blancas y ya estaban sucias, no sé. Y le pregunté de qué color eran las medias y me dijo, de colores de rayitas. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo se acordaba de que las medias, o sea, ese detalle tan coqueto, por decirlo así, de las medias, pues en ese momento? Entonces hay detalles muy interesantes. eh, por ejemplo, otra de las cosas antes de este momento, mucho antes, cuando estaban escapándose, el día que pues se fueron del gueto de Breslau para escaparse, llegaron a la casa de unos amigos que no eran judíos y los ayudaron esa noche. Y estando ahí, mi suegra, que era una niña, estaba en las escaleras de la casa cuando entró un soldado alemán y le dijo a mi suegra, oye, ¿estás nerviosa? Te veo como nerviosa. Y ella le dijo, no, normal, pero la pobre se estaba muriendo por dentro. Y le dijo, no, tranquila, no estés nerviosa, que nosotros vamos a ganar la guerra. Entonces mi suegra se queda en shock y en su mente dije, por favor, no. O sea, pero era como que estaba, o sea, escondiéndose a plena luz del día con el enemigo enfrente y ella sabiendo que no puede abrir su boca porque la van a matar. Y era una niña. Entonces, bueno. Tienes también, me impresionó, porque la verdad que conseguiste muchos documentos, no solamente Yad Vashem, sino documentos Correcto. personales de la familia, como esas cartas. Sí, Tienes todo un capítulo de cartas del papá de Vera a Vera, y luego tienes una carta muy linda de Vera a su papá. Y correcto. están las cartas. Me imagino que tenerlas físicamente debe ser impresionante. Sí, eso fue muy bonito. Mi suegra las tiene en Miami, me acuerdo que les saqué copia y las puse así en lo del libro y todo lo demás. Al principio, pues tenía las cartas. Mi suegra sí me las había leído, pues cuando estaba en vida y me había contado un poquito, pero yo no sé por qué en ese momento no me dio por escribir exactamente lo que ella me estaba contando. O creo que en ese momento no estábamos hablando del libro todavía, como que solo me estaba contando así, porque a veces me contaba poquitas cosas. Y llegó el momento en que quería traducir las cartas y yo decía, ¿de dónde yo consigo ahora a alguien que hable alemán gótico, que lo sepa leer? O sea, porque no era alemán normal, era alemán gótico. Entonces, bueno, gracias a Dios conseguimos una página de internet que tiene freelancers, así que uno puede contratar y esta persona me dijo, yo lo puedo hacer, yo ya he traducido otras cartas de la guerra y dije Wow. como que, wow, qué locura. Entonces, bueno, a mí lo que me llama la atención de las cartas es que primero cada vez van siendo más cortas. Hay como detallitos que me van llamando la atención. Van siendo más cortas. Al principio como que escribía el papá a Vera cosas más generales y después va como yéndose un poquito más a lo específico y al final siento que está muy preocupado por la vida de Vera y de su mamá y de su hermanito. Al principio era como estás, no sé qué, al final era como que están vivos, o sea, como que qué está pasando con ustedes. Entonces, pues eso me llama Mira, mucho quiero la poner atención. aquí, estas son algunas, pero aquí se ve. Sí, sí, y es increíble poder tener ese handwriting. A mí me toca el corazón mucho el handwriting de la gente porque es como un pedacito de su alma que le dejan a los demás. No es lo Wow. mismo, no es lo mismo cuando uno escribe pues a máquina o lo que sea, a cuando uno escribe con puño y letra. Lo mismo cuando uno pinta, y una vez alguien, una señora con un curso que tomé de pintura, que ella dijo, a veces uno siente que uno es un conducto en donde están pasando la energía, la creatividad, lo que Dios nos está mandando, y uno como que pasa por uno y sale, ¿no? Y Wow. sale de alguna manera, ya sale en forma de arte, sale en forma de escritura, sale en forma de creatividad. Y eso es lo que yo siento, pues, cuando yo veo la escritura de puño y letra de la gente y pues me toca el Qué corazón. bonito estar pendiente de esos pequeños detalles que hablan tanto. Hablando, para seguir con la historia, vamos a hablar un poco de Dietmar, que es el Dietmar. hermanito de Vera, porque me llamó también muchísimo la atención, pero quiero que lo cuentes tú. Cuando él nace, el nombre que le ponen y qué sucede con él. Bueno, Dietmar nace, pues sí, en medio de la guerra. Aquí Y tengo la foto que tenía en la, el la mamá. pendiente.
Ajá, la mamá de mi suegra tenía ese collar colgado siempre. Els y Kurt, el Else, papá. Else y Kurt. Aquí Ajá, están. correcto. Else y Kurt. Em, bueno, tienen al bebé, no le hacen milá, porque obviamente están en la mitad de la guerra, y Eso al me final impresionó. eso los ayuda a esconderse, porque si Claro. lo hubieran visto, imagínense. Así que bueno, por ese lado, increíble. Y el nombre que le ponen, mi suegra me decía que a ella no le gustaba el nombre de Dietmar, como que no, nada que ver, pero era un nombre que era bastante alemán, entonces los ayudaba también pues a esconder un poquito la identidad. Y su Mm. fisionomía también, ¿no? Que Sí, él era era muy, blanquito y de ojos claros, dice que era un bebé todo gordito, hermoso, y bueno, mi suegra ayudaba a cuidarlo y ayudaba a su mamá pues en esas cosas. wow, qué historias, de verdad que es impresionante. Eh, Volviendo a la familia Dinfeld, también tienes una historia increíble que por favor quiero que la cuentes. ¿Cuál? Los dos Max. Tengo Max al cuadrado. Sí, es complicado. Hay bastantes Max en la historia, así que cuando se lean el libro no se enreden. Y me Está, llamó también mucho la atención porque tu suegra en algún momento, contándote la historia, dijo, esto no tiene nada que ver con lo que te estoy contando ahorita, pero te lo tengo que contar. sí, sí, sí. Bueno, mi suegro, que en paz descanse, en verdad, su nombre verdadero, cuando nació le pusieron Manfred. Entonces le ponen Manfred y ya, perfecto, pero él nació en Viena, si no me equivoco. O sea, él nació allá, pero después volvieron a Rumania. Entonces él tenía doble nacionalidad. Eso lo ayudó a él más adelante en la guerra. Después nace su hermano, se llama Max, perfecto, pero él nació normal en Rumania, perfecto. Más adelante agarran a mi suegro y lo meten a un campo, en un campo de concentración, no recuerdo por qué, pues no tenemos mucho contexto. El punto es que él logra mostrarle a los guardias su pasaporte que no era de Rumania. Entonces lo dejan salir porque dice, yo no soy de aquí, me agarraron equivocadamente. Entonces lo dejan salir y sale. Y después más adelante agarran al hermano. Cuando agarran al hermano, va mi suegro con sus papeles, con su pasaporte, y se lo da a su hermano y le dice, usa estos papeles para que te puedas escapar. En ese momento cambian de identidad y entonces mi suegro se convierte en Max y Max, que estaba dentro ahora del campo, se convierte en Manfred. Pero en realidad los dos siguieron llamándose Max. Entonces, Wow. pues mi suegro se quedó llamando Max. Es más, en su tumba dice Max. Entonces, Wow. sí, o sea, es como un poco enredado y como interesante esta historia. Y bueno, y más adelante cuando llegan a Barranquilla, y mi suegra me contaba que ella llegó a Barranquilla, pero ya estaba su cuñado Max, ya tenía hijos, ya estaba casado y tenía hijos en el colegio y todo. Y que cuando mi suegra fue a meter a sus hijos a la escuela, le dijeron, bueno, le preguntaron cuáles son los nombres de los papás, no sé qué, y dice, bueno, Max Dierenfeld y yo Vera Dierenfeld. Y dice, Max Dierenfeld, dice, sí, dice, pero él ya tiene unos hijos aquí. A mi suegra casi le da un ataque, como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y después cuando le dijeron los nombres de los niños, ahí captó que eran sus sobrinos. Entonces, Wow. bueno, complicado, pero los dos se siguieron pues llamando Max el resto de la vida. Qué historias, qué historias. Sí. Hay una parte también muy linda que cuentas en el libro, es que tienen que leerse el libro, es increíble, porque aparte de verdad lo que dice Betty, miren estas cosas, o sea, miren los documentos, estos son documentos que te llegaron de Yad Vashem. ¿Puedes Sí. explicar un poco este tipo de documento que yo no sabía que se llamaban así, pero tú lo traduces como documento de testimonio? Por decir algo, aquí estoy leyendo el de Herta Aaron Shane, asesinada en el Correcto. Holocausto en Auschwitz 1942. O tienes el otro que dice al lado, documento de testimonio de Gad Denny Shane, un bebé asesinado en el Holocausto. Entonces se anexa una foto y está escrito a mano. ¿Me puedes explicar un poco estos documentos? Sí, esos documentos eran los que llenaban los familiares que estaban buscando otros familiares que no sabían nada de ellos. Y la mayoría de ellos los escribe el hermano, o sea, el tío de mi suegra, el hermano de Kurt, que es el del que más hablamos en la historia, pues, que es su experiencia la que contamos bastante. Su hermano Max
también se llamaba Max, por eso digo que hay muchos Maxes. Él era Max Shine y él se escapa y llega a Estados Unidos. Entonces, A después, Chicago. ajá. Y entonces él empieza a buscar a su familia y empieza a llenar estos documentos, tratando de localizarlos. En muchos de ellos él no sabía dónde estaban. Lo último que escuchó fue lo que supo 3 años antes. O sea, estuvo buscándolos por mucho tiempo. Y la verdad es que hay personas que me dicen como que Betty, pusiste muchos documentos en el libro y yo dije, es verdad que puse muchos, pero no los puse todos. Pero los que puse, los puse porque realmente sentía la relevancia, porque a mí personalmente me impresiona cómo una persona estaba, o sea, que no sabía nada. En ese momento no había internet, no había cómo encontrarse las personas. Entonces era escribir, 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 a ver cómo encuentro a ese familiar que no sé si está vivo o está muerto. Entonces uno ve ahí las fechas y uno ve los momentos y uno ve como que la documentación y el timeline de cuántas veces está preguntando por las diferentes personas, busca a la mamá, busca al tío, busca a la hermana, busca no sé qué y sigue buscando y buscando. Y al final, pues, unos documentos son de búsqueda y los otros documentos son de testimonio de que estuvieron en el holocausto y fueron asesinados ahí. Entonces, sí, y se puede ver que hay bebés, hay niños, hay adultos, hay de todo, lastimosamente. Tengo aquí dentro de mis notas, aparte de ese Max al cuadrado que me llamó muchísimo la atención, el tema de que ya en Alemania, para 1951, ya había un sistema de compensación. Lo que me impresiona es Sí, cómo relatas, cómo lo calculan. Es muy sí, fuerte leer esto. sí. Lo calculan dependiendo Y de se cuánto llama, yo no sufrió sé la si lo digo persona. bien, pero Wintergutmachung. Lo que tú digas yo te creo porque yo todavía no sé hablar alemán. Por favor, si hay alguien aquí de habla alemán que nos ayude a pronunciarlo Sí, correctamente. Pero me bueno, llama mucho la sí, atención el cálculo. sí, es Según años de dependiendo. Sí, sufrimiento, no, no puedo entender esto. es una locura, es ¿Puedes una locura. contar un poquito el detalle? Bueno, eso, dependiendo de cuánto sufriste y ellos lo calculaban dependiendo de cuántos años de trabajo perdiste o cuántos años estuviste en campo de concentración o cuántos años de escuela no fuiste, dependiendo de la edad que tenías. Así, tenían un cálculo así, Y el matemático. padre de Vera, pues fallece, luego no vamos a contar para no sé, no hacer tanto spoiler, pero terminan viviendo un tiempo de ese dinero. Sí, sí, terminan viviendo de eso. Y actually, la mamá de mi suegra, o sea, Else, ella al final de sus días sigue viviendo con la plata que le da el gobierno. Eso, Wow, wow, sí, qué con eso ella impresionante. vivió. Y lo que también me llama la atención es el tema de que los refugiaron después de la guerra en un hospital. Correcto. O sea, llega un momento, voy a contar nada más este pedacito así de la historia. Igual, léanse la historia porque está toda conectada. Aquí son solamente No, no, pedacitos. exacto, estamos haciéndolo para que tengan más ganas de... Exacto. Llega un momento después de la guerra que uno piensa que en verdad ya pasó la guerra y nos salvamos y todo lo demás, pero en realidad no es así. Llega un momento en donde estaban en unas vacaciones, mi suegra con su hermanito y sus padres, y en la noche llega el chofer del papá de mi suegra. Tenían chofer porque el papá de mi suegra no podía manejar, él estaba mal de una pierna por algo que le pasó en el campo de concentración. Em, y entonces llega el chofer y le dice, te están buscando los alemanes comunistas, que eran los que vivían en Eisenach en ese momento donde estaban ellos. Te están buscando, te acaban de condenar a 40 años de prisión y se lo hicieron, o sea, de maldad. Le robaron unos documentos y unas cosas, lo acusaron por algo que no era real. El punto es que a él le toca escaparse. Y escapándose por los bosques y diferentes rutas y todo lo demás, llegan a Esto es Frankfurt. después de haber pasado Después, la Segunda Guerra Mundial. correcto, que uno piensa como que ya nos salvamos. No, seguía todavía. Es más, ellos viviendo en Eisenach, ellos tenían que esconder su judaísmo. Ellos no podían practicar el judaísmo libremente. Entonces, a veces venían personas a la casa de Vera a rezar con el papá, pero venían, dizque, vamos a una reunión. Entonces venían, dizque, a una reunión, pero en verdad se reunían a rezar. Entonces todavía tenían que esconderse después de la guerra. No era así que los trataban muy bien todo el mundo y todo. Entonces, pues en ese momento llegan a Frankfurt, ya me fui más adelante, escapado, y llega Kurt a este hospital en donde albergaban a refugiados y también atendían a los pacientes.
Entonces llega Kurt allá y les dice, necesito que me reciban, por favor, porque me estoy escapando, les echa todo el cuento y les dice, y estoy muy enfermo, necesito que me atiendan. Y al final lo atienden como paciente. Él dice que él no quería que lo operaran, pero lo operaron y tenía cáncer en el estómago, porque él decía que tenía miedo de que cuando lo abrieran se iba a morir. Entonces dura un par de meses ahí y al final lastimosamente fallece. Pero logra la familia, o sea, Vera y su mamá y su hermanito logran viajar a Frankfurt después o sea, encontrarse con su padre allá un tiempito y ya se quedaron viviendo allá, en Frankfurt, en ese hospital, pues. Es increíble porque, claro, aquí estamos hablando que termina la guerra. De hecho, les puedo recomendar, no sé si lo viste, pero hay un documental en Amazon Prime que habla de los efectos después de la guerra en Europa. Ok, Una eso Europa famoso. totalmente devastecida, con mucho odio, mucha en ruinas. Bueno, sabemos que Berlín quedó prácticamente en ruinas, Breslau fue otra de las ciudades que quedó en ruinas, luego pasó a ser parte de Polonia, tengo entendido, Correcto, hoy en día es parte de Polonia. hoy en día es Polonia, pero una Europa totalmente devastada que tardó años en salir adelante. Entonces uno Claro. piensa, bueno, terminó la guerra y ya, terminó la guerra. No, terminó la guerra y Y hay que reconstruir, y no hay que solo la reconstruir. parte física o sea, de la estructura, sino la parte interna de cada uno. Y como comentaba al principio, mucha gente no dijo nada porque tenían miedo de volver a sentir todo ese dolor que sentían antes, y todos esos traumas. Y pues era totalmente válido ese miedo a tener que volver a pensar, a revivir todo eso. Y lo otro también es que, por ejemplo, mi suegra me contaba varias cosas que se reflejaban en su adultez o cuando ella iba creciendo. Y una de ellas era que hubo un momento cuando ya como que se acabó la guerra y todo lo demás, mi suegra había tenido que agarrar como el mando porque la mamá era un poco más nerviosa y como más sensible. Entonces, pero mi suegra era una niña. Entonces, cuando ya puede bajar la guardia, ya está más susceptible a sentir lo que está pasando en ella. Entonces le empiezan a dar ataques de pánico, le dice que la llevaron un montón al doctor, pensaban que tenía algo en el corazón y no era nada, eran ataques de pánico como tal. Llega un momento que ella piensa que su mamá murió, ella ya tenía 16, 17 años, era grande, y en ese momento empieza a gritar y estaba muy, muy histérica, pues en ese momento y sale la vecina y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Y dice, no, mi mamá no me contesta, se murió, se murió. Y dice, no, tu mamá está en mi casa. Entonces ahí se da cuenta la mamá como que el trauma que tiene la niña por todo lo que ha pasado, o sea, tenía todo este miedo. Entonces todos esos traumas se van quedando y hay que trabajarlos para poder sacarlos después. Y por ejemplo, mi suegra era súper claustrofóbica y ella me decía, hubo un momento que a mí me montaron en el tren, en los vagones donde metían a los animales para llevarnos al campo de concentración. Eso a mí me llamó mucho la atención porque yo sí sabía que a los judíos nos metían ahí para llevarlos a los campos de exterminio, de concentración y todo eso, pero no sabía que a los alemanes también, porque ahí mi suegra estaba haciéndose pasar por alemán, o sea, por alemana, pues. Y dice que cuando cerraron la puerta y escuchó el clac, dice que fue que se les sentía que se le salía el alma así, que no podía ni respirar, y me dice, yo siento que mi claustrofobia viene de ahí. Entonces, todas esas cosas del pasado definitivamente salen a reducir después. No, y tiene unas historias también que son espeluznantes. No las vamos a contar porque quiero que se lean el libro, pero también me imagino que fue muy difícil esos momentos porque, como tú dices, empezaste a revivir en una persona ya adulta cosas que vivió de niña queriendo ser adulta. Sí, sí. Y por ejemplo, una de las cosas que ahorita me viene a la mente es, ella me contaba que ella hizo trekking. Trekking es como ir caminando de un lugar a otro cuando estaban muchas personas caminando juntas y caminaron por senderos y caminaron por tierra, o sea, por muchos lugares. Y después de muchos años, recuerdo cuando estábamos aquí en mi casa, por ejemplo, y había alguien sentado en el piso con las piernas estiradas, y yo le iba a pasar por encima, normal. Me decía, no, 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 no le pases por encima. Y a mí, como que nunca me lo pudo explicar por qué. Pero a mí lo que me viene a la mente son esos momentos en donde estuvieron caminando y vieron gente morir alrededor y de pronto les tuvieron que pasar por encima. O sea, eso es lo que a mí me venía a la mente. Entonces, como que nunca se lo pude preguntar, porque era una pregunta muy fuerte, pero eso la verdad es el sentimiento que me daba a mí. Y ahorita hablando de eso de preguntas fuertes, recuerdo también la estrella. Para mí,
ver la estrella en documentales, ver la estrella en libros, ver la estrella en todas partes, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando mi suegra me contó que ella tenía la estrella, que esto fue mucho antes del libro, yo dije, wow, necesito verla, por favor, ¿me la puede mostrar? Y me dijo, claro que sí, o sea, yo con mucho respeto como que le trataba de hacer estas preguntas para en verdad no hacerla sufrir, o sea, no quería molestarla. Y ella me mostró la estrella, me dice, claro que sí, no sé qué. Entonces cuando me la mostró estaba dentro de una bolsita plástica y le pregunté si la podía sacar y si la podía tocar. Y me dijo, claro que sí, no sé qué. Entonces yo la agarré con mis manos, yo no podía creerlo, tenía miedo como de agarrarla porque decía, "Ah, estoy agarrando un pedacito de historia en mi mano, de una historia espeluznante, o sea, no es algo bonito, es algo terrible. Y cuando la agarré en mis manos era una tela muy delgadita, como que se ve que ya le pasaron 80 años por encima de esa estrella. Y, eh, y lo que sentí no fue miedo, lo que sentí fue como una satisfacción de decir, estamos aquí a pesar de todo esto. Queremos que el mundo sea un lugar mejor, queremos que haya paz, que haya armonía, que haya bienestar y no tener que pasar por algo como esto hoy en día. Y bueno, lastimosamente, lo que se está viendo hoy en día nos hace recordar que las cosas pueden volver a pasar, Dios guarde, y tenemos que tener cuidado. Hay que respetarnos todos los seres humanos, la vida de todos es muy valiosa y bueno, siempre darnos la mano. No importa de qué religión, no importa de qué estrato social, no importa nada. La cosa es que todos somos seres humanos, todos somos creaciones de Dios y al final todos debemos tendernos una mano cuando la necesitamos. Bueno, yo lo que me llevo de esta historia, después de leerme el libro, es que Vera no solamente fue discriminada y perseguida como judía, sino también como alemán. Pues O en sea, ese momento, sí, es impresionante porque en el momento donde ellos cambian de identidad, entre comillas, o esconden su verdadera identidad, también estuvieron perseguidos sí, y en ese viviendo en momento, condiciones sí. infrahumanas. No era como perseguidos como tal, sino que era como una escapada masiva, por decirlo así, porque al final se tenían que ir todos porque si no les iban a caer las bombas encima. Entonces, pues les Pero tocaba ir, vivieron en vivieron barracas, en barracas, pasaron, sí, caminaron como si fueran las marchas, entre comillas, de la muerte, correcto, murieron muchas personas, o sea, es sí, una cosa que no se cree. sí, sí, parece una historia que no es real, pero sí es real. ¿Cómo termina en Barranquilla? Ya sabemos que se casa con este Max, Max. pero ¿cómo termina en Barranquilla? Y esa es otra pregunta que te quería hacer. ¿Las conversaciones que tienes con Vera son en español? ¿Hablaba Sí, fluido español? sí, ella hablaba fluido español. Ahorita cuento cómo llegó a Barranquilla, pero ella me contaba que cuando llegó a Barranquilla, todas las noches salían con su esposo, o sea, iban a la casa de algún amigo y los esposos jugaban barajas, no sé qué jugaban, y las esposas, o sea, y las mujeres hablaban entre ellas, y dice mi suegra que ella no entendía nada. Entonces, ella dijo, yo voy a aprender español porque si no, me voy a volver loca aquí. Y entonces ella tenía una señora que trabajaba en la casa con ella y la ayudaba y cada vez que quería decir algo, como que le preguntaba y señalaba las cosas. Entonces mi suegra le señalaba un vaso, ella le decía vaso. Entonces un papel, papel. Entonces así fue aprendiendo y a los 3 meses ya se defendía y hablaba español. Con su Siempre habló con el acento. acento, siempre el acento, súper marcadísimo, pero sí, hablaba perfecto español. Alemán casi no hablaba, muy poco. Y bueno, yo me aprendí un par de palabritas alemanas, así que yo, o sea, cuando ellos hablaban hay cositas, ya después empecé a entender un poquito, pero, pero bueno, interesante. ¿Cómo llega ella a Barranquilla? Ella llega porque cuando estaban en Frankfurt, en este hospital, que era donde vivía mucha gente, conocieron a un señor que se llamaba el tío Nolo. Y este tío tenía un sobrino que vivía en Barranquilla, que era Max Tillenfeld. Entonces, cuando Max iba a ir a Frankfurt a visitar al tío, el tío le dijo a mi suegra, sal con este pelado, que es mi sobrino, que no sé qué, conózcanse, y mi suegra no quería, no quería. Y al final, pues el tío Nolo los invita a comer a todos juntos, iban todos juntos. Y en ese momento, mi suegro le pregunta a mi suegra que si quiere salir. Ahí ellos hablando en inglés, porque eran los únicos que hablaban inglés en ese momento en el carro, en ese momento donde estaban, pues. Y la invita a salir, y ella le dice que sí. Y a los 3 días le pide que se case.
Y mi suegra en ese momento dijo que sí, pero al día siguiente dijo que no. Y así se fueron, sí, no, por 3 semanas, hasta que finalmente dijo, me caso, pues, y nos vamos. Y así No, y fue. tienen que leerlo porque la manera como lo cuentas es divina. No me lo imagino a ella echándote ese cuento a ti. Ha de haber sido un Sí, momento para ella muy lindo, ¿no? Y bueno, sí, finalmente lo que tú dices, ella logró pues rehacer su vida. Su madre y su hermano se quedan en quedaron. Ujú. Frankfurt. Correcto, ellos se quedaron viviendo en Frankfurt para siempre, hasta que los dos murieron. Y mi suegra sí vino a Panamá no, a Barranquilla. Y entonces de ahí, después de un tiempo, ya se fueron a Miami a vivir y fueron a Miami, volvieron a Barranquilla, se fueron a Miami y al final ya falleció en Miami. Wow, qué historias, de verdad es increíble. Repito, el tema de cómo está documentado el libro, sí tiene muchísimos documentos, pero repito, tú tuviste algo muy particular, una situación muy particular que rescato para la gente que no escuchó al principio, que es el tema de haber estado en un recinto universitario en año 99, 2000, ¿Sí? Por ahí. 2001, Por 2000 por haber ahí. hablado de un tema como el tema del holocausto y darte cuenta que ni siquiera el profesor sabía de qué estaban hablando. Así es. Entonces yo entiendo, o eso es lo que yo interpreto de la documentación, lo que tú querías lograr con esto, es decir, esto no solamente es un cuento de mi Así es. suegra, esto es verdad, esto pasó. Así es. Y no es solamente eso, como dije al principio, no es solamente el cuento de mi suegra, es el reflejo de lo que pasaron muchos otros judíos en Europa en ese momento. Porque al final es un reflejo. La historia la estamos contando una persona, pero ¿cuántas historias no podemos contar porque no están? Es impresionante. Quiero que nos cuentes también, porque estoy segura que hay mucha gente y quiero invitar a las personas que nos están escuchando que si tienen todavía abuelos, personas cercanas a la familia que vivieron situaciones, cualquier situación, que es importante que se conozca, que tengan la oportunidad de escribirlo y cómo hiciste tú, una persona común que tenía una historia que contar para poder llevarla a esto, a un libro, porque me contabas que no fue tan fácil, pero lo Sí, lograste. la verdad es que sí, no fue tan fácil porque no sabía nada de nada de nada de libros, o sea, me encantaba leer, pero hasta ahí. Entonces, cuando pues empecé a escribir la historia fue todo un proceso. Primero fui escribiendo como las pequeñas cosas que me iba contando mi suegra en ese momento. Luego lo fui ordenando cronológicamente. Después fui corroborando la historia. Después, cuando ya tenía como todos los facts así puestos, ya pude ponerme a escribir de una manera creativa, ir uniendo las historias, ir haciéndolo pues de esa manera. Y después, pues con Rita, que me ayudó mucho en la parte de edición. Y después yo estaba viendo si lo publicaba en Amazon o cómo hacía. Hablé con un par de publicitarias y cosas así. Al final me di cuenta que la mejor opción para mí en ese momento era por Amazon y no sabía ni por dónde empezar. Entonces fui autodidacta en ese sentido, que me metí muchísimo en internet a buscar videos en YouTube, a buscar escritos en Google, así, no había ChatGPT todavía. Y aprendí cómo se hace metiéndonos, o sea, como que viendo cómo se hacía el proceso en Amazon. Me costó, no voy a decir que no. Sí me costó mucho trial and error, porque sí, o sea, como que hacía algo y después no estaba tan bien, pero después otra vez ya le cogía el ritmo y entonces, gracias a Dios, como que poco a poco lo fui haciendo y ya después, cuando el producto final estuvo, cada vez que me llegaba un libro de prueba, porque uno puede pedir un libro de prueba antes de mandarlo a producción, la emoción no era normal, o sea, era como que, oh my God, yo sentía que era mi bebé. Y hoy en día, o sea, cuando a donde yo me voy, me llevo siempre un libro de Vera y el otro día le estaba contando a mi esposo como que en verdad siento que no me puedo ir
si me voy a la playa, o sea, me tengo que dar un libro, si me voy de viaje, me tengo que dar un libro, como que siento que es un hijo más, o sea, es una historia muy bonita y siento que tengo a mi suegra cerquita, eh, Wow. teniendo pues ese libro. Ella y yo tuvimos una conexión muy, muy bonita, de verdad que hablábamos horas y horas y horas, nos reíamos, disfrutábamos, bella, mi suegra, que en paz descanse, y aprendí muchísimo de ella. Y la verdad es que ella, o sea, sin querer queriendo teníamos muchas cosas en común. Y por ejemplo, la parte artística, a ella le encantaba pintar, hacer esculturas y todo lo demás. Entonces yo cuando iba a Miami, como que estaba con ella y hablábamos full del tema y todo lo demás. Y a mí también me gustaba mucho pintar. Recuerdo que las dos pintábamos con acrílico en un momento y de la nada ella me dice, Betty, me compré unas acuarelas, voy a pintar con acuarelas. Y dije, en verdad no lo puedo creer. Ayer me compré yo un set de acuarelas porque dije que quiero aprender acuarela. O sea, era como que en el mismo momento nos iban gustando las mismas cosas. Y bueno, y estando en países diferentes, o sea, era muy, muy chévere, la verdad que Wow, sí. qué vivencias tan increíbles tuviste con ella. Qué bonito, qué bonito. De verdad, estoy fascinada. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿En Bueno, el Amazon? libro se puede conseguir en Amazon, o sea, en Amazon lo tienen en Kindle, lo tienen en paperback y en hardcover, están las tres opciones. Y también si están en Panamá me pueden pedir a mí y yo con mucho gusto se los hago llegar. Yo no quería seguir Vale. haciendo spoiler, pero aquí me están haciendo una pregunta y estoy buscando la foto a ver si la consigo para que nos cuenten la historia de los aretes. Bueno, la historia de los aretes es Aquí que, voy a decir quién me la pide. Aquí, déjame leer el nombre. Ah, bueno, Rita está Rita, contando. Rita, no nos dañes el cuento. No, mentira. Bueno, la parte de los aretes es que había unos aretes que tenía una de las abuelas, la mamá de mi suegro, que en paz descanse, y esos aretes se han ido pasando de generación en generación y son los aretes que usan las mujeres cuando se casan en la familia. Increíble, aquí están, sí Sí, los encontré. Y de hecho tengo a Max y a Max también. Estos son sí, los aretes. sí, Y aquí están los dos Max, correcto. que se parecen bastante. Sí, sí se Wow, parecen full. wow, no, 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 increíbles historias. Entonces nos decías, el libro por Amazon, Por Amazon o si están en Panamá, me avisan a mí y yo con mucho gusto les puedo vender desde acá. excelente, excelente, me encanta, o sea, de verdad que súper gracias por habernos pues contado esta historia el día de hoy, por haber compartido con nosotros esa conexión tan íntima que tuviste con Vera y esa conexión contigo, porque al final, como bien lo contaste, es algo que tú tenías desde muy pequeña y querías pues conocer, indagar, aprender, como bien lo dices, para que la historia no se repita. Sí. No, y Y aprendí bastante y sigo aprendiendo, porque cada vez hay historias nuevas, cada vez hay más cosas que uno va investigando y bueno, va saliendo como la luz al final de muchas cosas. gracias, Betty. Bueno, además de eso, para que te despidas y cierres el programa, me encantaría, como bien lo hiciste, ese consejo que le puedas dar a las personas que no saben mucho del tema, que quieran aprender cómo lo pueden hacer y esta facilidad que tuviste con el Yad Vashem, que te dio tanta información y además, pues, darles un consejo a la juventud, me parece muy importante, sobre los momentos que estamos viviendo hoy en día, donde hay tanto antisemitismo y tanta gente que simplemente juzga sin saber por qué. Sí, primero quiero agradecer por la invitación, de verdad me siento súper honrada y feliz de haber podido compartir esta historia aquí en este espacio, así que gracias. Lo que iba a decir, pues, sobre lo que está pasando hoy en día, cuando terminó el holocausto y todo lo demás, decían never again, que nunca más pasen estas cosas. Y 80 años después estamos viviendo, gracias a Dios no es un holocausto, gracias a Dios no es que hay un campo de concentración, de exterminio, etcétera, pero el antisemitismo sí está en auge, lastimosamente.
Y lo que yo quisiera decir es que me encantaría vivir en un mundo donde haya tolerancia, donde haya respeto, donde seamos amables unos con otros, en donde le demos la mano al necesitado sin importar de dónde viene, ni quién es, ni cómo se viste, ni nada por el estilo. Siempre pues la mano en el corazón, sabiendo que todos somos seres humanos, conectar con todos desde una parte bonita y no desde la crítica o juzgar a los demás, como tú estabas diciendo. Uno nunca sabe lo que está pasando a alguien. Em, esas historias que a veces nos hacemos en la mente, a mí me gusta mucho hablar de eso porque esas historias en la mente nos hacen daño. Tenemos que llevar las cosas a la realidad. A veces, por ejemplo, cosas sencillas. Uno está manejando y un carro se le mete encima y uno dice como que, ay, ese carro me la quería hacer a propósito. Y en verdad no, de pronto él tenía una emergencia y tenía que llegar al hospital. O sea, en verdad no sabemos lo que está pasando en la mente, en las vidas de las otras personas. Igualmente tenemos que ser empáticos con los demás, con nosotros mismos, escucharnos, escuchar a otros y bueno, siempre tenderle la mano a la persona que lo necesita. Queremos escuchar más de Betty. ¿Cuándo vas a dar alguna charla? Y ojalá que podamos, que vengas a Miami. Voy a Bueno, ver si podemos conseguir a alguien que te invite para que compartas tu historia y esos mensajes tan importantes de tu experiencia personal, pues me parece maravilloso. Aquí tienes a Vicky Eskenazi. Te mi felicito, mamá. tu historia es espectacular, tan bella. Gracias, Vicky, por una hija tan extraordinaria. Jonathan, Shane, aquí tienes también, me imagino tu hijo, Mi primo, mi primo que es tu mi primo. hermano. Me encanta, me Sí, sí, encanta. sí. Y bueno, aquí de verdad que muy, muy agradecida. Aplausos de pie por haber tenido Gracias. esa iniciativa. Las cosas de verdad, cuando se sienten, hay que hacerlas y es el tiempo que tenemos para hacerlo mientras estamos aquí en vida. Así es. Hay que aprovechar cada segundo. Amén, amén. Sí. Feliz domingo a todos. Gracias, gracias Para a que todos. sepan, la historia que contar va a quedar colgada en mi Instagram. Además, la voy a compartir en mi canal de YouTube y en Spotify para que la recomienden. Quien no la pudo escuchar en vivo, pues que pueda escuchar esta maravillosa historia y comprar el libro Vera en Amazon. Gracias, Gracias. gracias. Un Chao. beso enorme. Igual, bye. Bye bye.